Pues buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en esta mañana y tengo una palabra para usted que yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas, para todos, si creemos que Dios nos habla. Y casi todo el mundo conoce la expresión "dale al César lo que es del César". ¿Quién conoce esta expresión? Todos, hasta los no creyentes conocen esa expresión. Pero la verdad es que muy pocos saben su origen y muchos menos conocen el significado. Tampoco saben que la expresión no termina ahí. Vea usted, a partir del gobierno de Julio César en Roma, los siguientes gobernantes, los siguientes emperadores, adoptaron el título de César, que era un nombre propio, no era un título, pero lo adoptaron como título, como sinónimo de emperador. Y entonces ya se llamaban Juanito César y Lupito César y todos eran César, ¿no? Era el título. Y como dato curioso, muchos años después de terminado el Imperio Romano, otros gobernantes, otros reyes, siguieron usando el título de César, pero traducido a su idioma. Por ejemplo, los Kaiser es César, los Kaiser en Alemania, y los zares en Rusia es César, es lo mismo. Entonces, todo mundo quería ser rey y que se le reconociera como rey. En una ocasión había un rey que andaba de capa caída y se trataba de León, el rey de la selva, que entre paréntesis, los leones no viven en la selva, pero pues así se han hecho famosos. El problema es que este rey, como casi todos, era muy orgulloso y ya ningún animal venía a hacerle caravanas o no las suficientes. Así que decidió que debía hacer algo al respecto y salió en busca de los animales para demostrarles con su fuerza quién era el rey. Y al primero que se encontró fue un chango. Y entonces agarró el chango por la cola, lo aplastó, le puso la pata encima y le dice: a ver, chango, ¿quién es el rey de la selva? Y pues el chango: tú, leoncito, tú eres el rey de la selva. Dice: ok, está bien. Ya lo soltó y se va por ahí, ¿no? Luego se encontró una cebra y ahí va a estar la cebra. Llega el león, le da un patín en la rodilla, con la zarpa en las patas lo tira, le pone la pata en el cuello y le dice: a ver, cebra, ¿quién es el rey de la selva? Y la cebra pues obviamente le dice: tú, leoncito, tú eres el rey de la selva. Hermoso, chiquis, chichiquis. Y así va con cada animal, y cada animal pues obviamente se rinde ante su imponente figura y su fuerza, hasta que llega con el elefante. Y entonces llega el león y se le abalanza la pata y le dice: a ver, elefante, ¿quién es el rey de la selva? Y el elefante se voltea, lo agarra con la trompa y lo empieza a azotar por todas partes al león y a pegarle contra los árboles y todo. Y el león le dice: oye, oye, espérate, tranquilo, si no sabes la respuesta no es para que te enojes. Cuando Jesús nació, el César, el emperador romano, era César Augusto. Cuando Jesús tendría unos 14 años más o menos, subió al trono otro César, Tiberio César, que gobernó durante el ministerio, muerte y resurrección de Jesús, siendo así el responsable final, el más alto responsable de la más grande injusticia cometida por la raza humana. Y Tiberio pagó el precio. Si usted lee su biografía, su único hijo, el que iba a ser su heredero, murió joven. Su esposa lo engañó varias veces, y no solamente lo engañaba, lo anunciaba. Vivió exiliado sus últimos años, se volvió paranoico, amargado y finalmente fue asesinado. Antes de morir había dejado o había nombrado
dos sucesores para que cogobernaran, pero uno mató al otro y llegó al poder uno de los locos más perversos que el mundo ha conocido, Calígula. Así que palegadito, ¿no?, del tal Tiberio. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces al César. Sin embargo, la mención más famosa la hizo Jesús. Y antes de verla, les quiero dar un poquito de contexto para que lo comprendamos mejor. En el Imperio Romano existía una ley llamada la Ley de Majestate. Yo lo pronuncio muy bien porque siempre he pensado que tengo ascendencia italiana debido a que nací en la colonia Roma. Entonces se llamaba la Ley de Majestate, que entre otras cosas imponía la pena de muerte a los que se rebelaran contra el emperador. Y esa muerte se ejecutaba mediante la crucifixión del condenado, humillante y desgarradora sentencia en donde ese desgraciado, ese condenado, agonizaba y sufría terribles dolores por horas o por días. Y el objetivo de ese sufrimiento y de esa humillación era servir de advertencia para que quien quisiera rebelarse contra el César lo pensara 2 o más veces. Los líderes religiosos que se habían constituido en enemigos de Jesús conocían esa ley y querían aprovecharla contra Jesús. Bien cariñosos, ¿verdad? Bien amorosos. Dios ya sabía que esa sería la acusación con la que condenarían a Jesús, y fue profetizada por Isaías más o menos 750 años de que sucediera. Vea usted, Isaías capítulo 53, versículo 12, dice la palabra, hasta hablando de Jesús: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado, ¿qué dice? ¿Entre qué? Entre los rebeldes. ¿Y cuál era cuál era la ley que se aplicaba? La ley de majestate, la crucifixión. Fue contado entre los rebeldes. Esa iba a ser la acusación finalmente contra Jesús, pero obviamente iba a ser falsa y también no iba a ser en esta ocasión. Así que vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. Los hombres que los fariseos habían mandado a ponerle una trampa a Jesús preguntaron. Acompáñenme a Lucas capítulo 26. No, Lucas 20, versículo 22. Lucas 20, versículo 22. Era una trampa. Los religiosos habían mandado a estos tipos a ponerle una trampa a Jesús. Y dijeron: ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Si Jesús decía que sí, el pueblo se le iba a echar encima. Y si decía que no, Roma se le iba a echar encima. Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó. Si les ponen al siguiente versículo: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los líderes religiosos eran astutos, pero se olvidaron de un pequeño detalle. Para Dios no hay nada oculto. Él sabía lo que le iban a preguntar, él sabía las intenciones. Pero le voy a decir otro secreto: como para Dios no hay nada oculto, al igual que con Jesús, está dispuesto a revelárselo a aquel que está en comunión con Él. ¿Usted quiere saber algo? Pónganse en comunión con Dios. Ahora,
¿Qué significa para nosotros hoy en día la orden de Jesús de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Me parece que significa tres cosas por lo menos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tres cosas. Significa más, seguramente, pero yo nomás le voy a hablar de tres, porque como nomás me dieron 2 horas, pues, primera cosa que significa, darle al César lo que es del César, significa darle al gobernante lo que le corresponde. El César es una referencia al gobierno. La autoridad del gobernante es una autoridad delegada de Dios, porque de él procede toda autoridad. El puesto de la persona, del presidente, del gobernador, del policía, es una representación y es una delegación de la autoridad de Dios, y van a dar cuentas. Porque están ahí para el bien de la gente. Por tanto, cualquier autoridad que no cumple sus funciones honesta y eficientemente va a dar cuentas a Dios. Según la Biblia y según todo, los gobernantes deben cumplir con ciertas tareas básicas. Para eso está el gobierno: la paz del país, la seguridad, la justicia, ciertos servicios de infraestructura como las carreteras, los puentes, los puertos, y establecer las condiciones necesarias para generar prosperidad en el pueblo. Básicamente para eso está el gobierno, y para eso el pueblo debe pagar sus impuestos. Ese es darle al César lo que es del César. Además, también tenemos otras responsabilidades como ciudadanos. ¿Como cuáles? Pues respetar las leyes, excepto aquellas leyes que van en contra de los principios bíblicos. Por ejemplo, en algunas partes del mundo hay leyes que obligan a practicar el aborto, pero un cristiano no puede someterse a esa ley porque va en contra de los principios de Dios. No matarás, es sencillo. César tiene cierto derecho sobre nosotros, preservando el buen orden de la sociedad, la seguridad, etcétera, pero ahí termina su autoridad. Cuando César se entromete en el reino de la conciencia, es un usurpador. En el reino de la moral es un usurpador. Por otro lado, nosotros como ciudadanos tenemos que denunciar injusticias, participar en las elecciones, ya sea como candidatos, como votantes, como funcionarios de casilla. Tenemos que respetar a los demás, orar por las autoridades y cuidar el medio ambiente. Mi hermano, tú que eres cristiano, de verdad, para mí es extraordinariamente indignante que haya gente que tire basura en las calles, en el campo. Tú ves los coches que van por la carretera y van aventando el cochinón, basura. En el mar la vida es más sabrosa, pero tiran basura. En los ríos tiran aceites, tiran desechos en la coladera, sin considerar que están atentando contra el planeta creado por Dios. Están atentando contra los demás, pero también están atentando contra él mismo y contra su familia. Gente inconsciente, de verdad, inconsciente. En pleno siglo XX, la tierra se ahoga en océanos de plástico. Mi hermano, te pido un favor: no uses desechables de plástico. No uses popotes de plástico, no uses vasos de plástico, no uses platos de plástico. Especialmente no uses nada de unicel. Tarda miles y miles y miles de años en deshacerse y contamina y contamina y contamina. El mundo se está derritiendo por los polos. Está transformando sus bosques en desiertos.
y estamos batiendo un triste récord inédito hasta ahora en la historia de la humanidad, destruyendo este planeta. Haz tu parte en todo lo que te he dicho. Paga tus impuestos, respeta a los demás, ora por las autoridades, cuida el medio ambiente, haz tu parte. Dale al César lo que es del César. ¿Quién quiere darle al César lo que es del César? Amén. Segunda cosa que significa darle al César lo que es del César. Pon mucha atención, porque esto está, mira, picudo. Darle al César lo que es del César también significa darle a Satanás lo que le corresponde. Tal vez estás pensando, el pastor ya se volvió loco, se le zafó un tornillo, está alucinando, desayunó, según él, champiñones, era otra cosa, se le trabó el clutch. Pero no, todavía no, al menos. Déjame explicarte y después juzgas, ¿ok? César también simboliza al mundo, o más bien dicho, al gobierno del mundo. Y ya sabes quién gobierna al mundo. Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Y Pablo le llama el Dios de este mundo. Mire, 2 Corintios 4:4, dice la palabra: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Satanás sabe su destino y busca frustrarlo tratando de que la humanidad entera desobedezca a Dios. Ese es su plan. Y entonces establece toda clase de religiones, de filosofías, de modas, de perversiones, de vicios, de ideologías que apartan a la gente de Dios. Por causa de él existe el dolor, existe la enfermedad y existe el sufrimiento. El diablo es un ser lleno de odio y maldad. No es el que dibujan chistoso, rojo con colita. Ese no es el diablo, es un ser espiritual tremendo, espantoso, completamente lleno de odio, de maldad, de malas intenciones, que quiere destruir moral, física y espiritualmente tu vida. Sin miramientos, sin compasión. Por eso es necesario conocer sus estrategias y darle lo que le corresponde. Cuando el hombre y la mujer fueron creados de una manera diferente al resto de la creación, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios dejó algo de sí en el ser humano, y esto hace que el ser humano tenga un valor y una dignidad diferente al resto de la creación. Y esto que Dios puso en el ser humano incluyen muchas cosas. Por ejemplo, el don del habla, que a la mujer le dio el triple, ¿no? El don del razonamiento, el don de la creatividad. Pero especialmente recibe dos cosas más diferentes: la capacidad de relacionarse con Dios directamente, y también la autoridad y el mandato de señorear sobre el mundo. Ningún otro ser humano creado recibe este mandato ni es puesto en esta categoría. Solamente aquel que es concebido a imagen y semejanza del Creador. Pero la desobediencia a Dios viene a quebrar estas dos cosas. La relación con Dios se rompe y la autoridad desaparece, y entonces el ser humano pasa a ser esclavo del César del mundo. Queda bajo su autoridad. Y fíjese, todavía había algunas gentes que querían relacionarse con Dios. Entonces le dice: tú echaste a perder la relación directa,
Entonces te voy a enseñar una manera de cómo se puede hacer. Y los pocos que quieren buscar a Dios necesariamente tienen que hacerlo a través de un intermediario, que es un cordero, un animal, al cual tienen que sacrificar. Y esto es un anuncio profético del Mesías, obviamente, pero tienen que usar ese intermediario físico. El diablo entonces comienza a dictar las reglas del mundo y todos se tienen que someter a su esclavitud. Y aún diseña muchas maneras de deformar la relación con Dios, inventando miles de falsos intermediarios que la gente sigue ciega y estúpidamente. Pero cuando Jesús hace su gloriosa obra en este mundo, todo cambia. Todo cambia para el que cree en Él, no para todos. Y cambia eternamente porque recibe perdón y salvación. Y terrenalmente porque el creyente recibe la capacidad de devolverle al diablo lo que es de él y tomar lo que es de Dios, el diseño original. O sea, la aptitud de relacionarse con Dios sin necesidad de más intermediarios que Dios mismo, Jesús, y recibir la autoridad divina. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen involucrados en el mundo? ¿Por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Mire, en el hombre, en el ser humano, hay dos imágenes posibles: la que recibió de Dios originalmente y la de Satanás, la del enemigo, la que recibió por desobediencia. Porque así como el dinero lleva la figura de los emperadores del mundo, así el que hace las obras del César de este mundo lleva la imagen de aquel cuyas obras hace. Entonces Jesús dice, dale al César lo que es del César. Esto es, escúchame, cuando Jesús te dice, dale al César lo que es del César, te está diciendo, desecha la imagen terrena, la imagen del César del mundo, de tu vida, para que se pueda formar en ti nuevamente la imagen de Dios. ¿Me está entendiendo? Así que es tiempo de devolverle a Satanás lo que le pertenece. Escúchame, devuélvele los ídolos que pudiste haber tenido o tienes en tu corazón. Ídolos no me estoy refiriendo solamente a imágenes religiosas, me estoy refiriendo a cualquier cosa que ha ocupado el lugar de Dios. Tu trabajo, tu dinero, lo que sea. Devuélvele los ídolos que pudiste haber tenido o tienes en tu corazón. Devuélvele las costumbres y las reglas de este mundo y devuélvele la autoridad que tenía sobre ti. Dile gracias, pero no gracias. Ya tengo otras cosas que sí son buenas y maravillosas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mira, hermano, la cosa está fácil. El César del mundo te esclaviza, te maldice y te destruye. Dios te salva, te perdona, te bendice y te prospera. Si tú quieres estar sujeto al César de este mundo, it's up to you. Pero si no quieres estar sujeto al César del mundo y sus maldiciones, renuncia a las cosas que son del mundo y devuélveselas. Amén. Tercera y última cosa, que significa darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y la tercera y última cosa, pues es darle a Dios lo que le corresponde.
La verdad es que es muy fácil entretenerse en cuestiones secundarias, mientras que se descuidan las cosas principales de la vida. Lo que a Dios le corresponde es lo principal, porque es lo que trae bendición, es lo que trae promesas cumplidas. Estamos tan ocupados con el trabajo, con los hijos, con las diversiones, con el internet o con el celular, que nos olvidamos de lo verdaderamente importante, de lo que tiene trascendencia benéfica en esta vida y en la eternidad. Mi hermano, hay algo que va a suceder, por cierto, no tengas ninguna duda, Cristo va a regresar. Va a regresar triunfante y todos vamos a dar cuentas, sin excepción. Eso es lo que nosotros llamamos la esperanza gloriosa, maravillosa. En eso se sostiene nuestro corazón en este triste planeta. Y la palabra dice que todo ojo le verá, aparecerá con todos sus ejércitos de ángeles y vendrá para juzgar a este mundo, a cada uno. Imagínate que cuando Jesús regrese y te pregunte: ¿cuántas personas llevaste a salvación? Y tú le contestes: ay, Señor, es que tenía mucho trabajo. Tenía que llevar a mi señora al centro comercial, a los niños a la escuela, tenía que atender a los chats, y después, ya cuando llegaba a mi casa, empezaba corona de lágrimas. O que Jesús te diga: yo, el rey del universo, dejé todo para venir todos los domingos a encontrarme contigo. ¿Por qué no estabas? Ay, Señor, es que unos domingos llegaron los compadres de visita. En otros jugaban las chivas, lo cual sí es válido, digo, en cierta manera, ¿no? Porque es el rebaño sagrado. En otros, Señor, no pude porque andaba en Cancún, o en Mazatlán, o en Chiconcuac. En otros me dio flojera, y en otros es que, ¿sabes qué? Se me antojó la barbacoa. O tal vez te dirá: yo te di recursos económicos, ¿dónde está lo que me correspondía? Mis diezmos y ofrendas para que el reino avanzara. Ay, Señor, ¿qué crees? Es que se me vencía la renta. La tarjeta de crédito me agobiaba. Me fui de vacaciones. Compré una pantalla de 50 pulgadas, plana, maravillosa. También es probable que te diga: te di talentos y dones para servirme. ¿Por qué no los usaste fielmente en mi obra? Ay, Señor, tú no estás para saberlo. Pero fíjate que el pastor me caía regordo. A pesar de que reconozco que es súper guapo, inteligente, maravilloso, sabio, fantástico y humilde, me pedía servir en cosas que a mí no me gustaba, y pues yo nada más nadaba de a muertito. Le decía que sí, pero pues no. Mi hermano, lo que le corresponde a Dios es fácil de saber. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra: ama. ¿Sabe usted cuál es el sinónimo de amar? Dar. Ama al Señor tu Dios con el 74% de tu corazón, el 63% de tu alma, el 25% de tu mente y el 48% de tus fuerzas. Amén. Eso no dice ama, o sea, dale al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide.
Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando decía, dale al César, claro, lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Mi hermano, las monedas del mundo, solo el tiempo, llevan la imagen de sus gobernantes. Pero tú llevas la imagen de Dios. Entonces, le perteneces. Estás sellado con su imagen. Dice 2 Corintios 1, versículo 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, escucha esto, nos selló como propiedad suya. ¿Sabe cómo se llama esta congregación? El sello, porque estamos marcados por amor. Nos selló como propiedad suya. Así que, mi hermano, la invitación es sencilla. Bueno, ni siquiera es invitación, es un mandato de Jesús. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Padre, gracias por esta palabra que haga nido en nuestro corazón, Señor. Quiero hacer dos invitaciones. La primera, si usted está por primera o segunda vez aquí, Jesús murió, Jesús fue a la cruz sabiendo de antemano que eso iba a ser el precio a pagar por tu vida, el precio a pagar por tus y mis pecados. Vivió una vida perfecta y fue a la cruz, el peor castigo, para que nosotros fuéramos perdonados. El inocente se entregó por los culpables. Y tú puedes aprovechar ese perdón si tú crees en Jesús como tu Salvador, y puedes recibir vida eterna. Puedes recibir el mejor regalo que hay, salvarte del castigo eterno. Es gratis, pero tú lo tienes que decidir y declarar. Cierra tus ojos un momento, y si tú lo quieres hacer en este momento, di con tu boca, de forma oral, di: Señor Jesús, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración, o si tú vienes por primera o segunda vez, tenemos un regalito para ti. Levántame tu mano y te lo van a entregar. Hay dos personas a los lados. Nada más dale una ceñita y te lo van a llevar a tu lugar. No tiene ningún costo, ningún compromiso. Es un regalito. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, nunca lo has recibido, llévalo. Segunda invitación. Si esta palabra fue para ti y por alguna razón no le has dado al César gobierno lo que le corresponde, o no le has devuelto al César del mundo lo que ya no es para ti, o no le has dado a Dios lo que es de Dios, y quieres ponerte en orden, por favor, levántate y vamos a orar y vamos a declararlo. Yo creo que todos necesitamos ponernos en orden, ¿no? Y ahí en tus palabras, según lo que hayas entendido, dile: Señor, me quiero poner en orden en esta o en esta o en esta área. Padre, yo bendigo esta congregación, que tú escuches su clamor hoy, Señor.
que tú perdones lo que haya que perdonar y tú pongas fuerza y sabiduría para lo que haya que hacer. Que podamos ser, Señor, dignas monedas con tu sello delante de Dios y de los hombres. Yo bendigo sus casas, Señor, bendigo sus finanzas, bendigo sus cuerpos, Señor, que tú establezcas protección alrededor de ellos. Bendigo sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les des la capacidad de darte lo que es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene cualquier otra necesidad, cualquiera, una necesidad emocional, espiritual, física, venga aquí adelante y vamos a orar por usted. Elcita, ayúdenme, Alex y Connie, ayúdenme venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Los demás estamos despedidos, por favor no mueva las sillas, salga en silencio para poder orar por las personas que están viniendo aquí al frente. Que Dios le bendiga. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Recuerda que cada 8 días tendrás un mensaje diferente para ti.